Eva María Hernández Vidal, profesora especializada en área sanitaria y veterinaria, ubicada en Cartagena. ¿Qué tal? Hola, muy buena, Antonio. Pues nada, un placer estar aquí contigo. Antes de nada, ¿qué nos puedes hablar de Cartagena, el lugar donde resides? ¿Qué nos puedes hablar de la gente que llega a ti? ¿Cómo definirías Cartagena? Los clientes que me llegan aquí de Mm. Cartagena, bueno, pues la verdad es que Cartagena, bueno, es mi ciudad, me gusta mucho, no lo puedo evitar. Y me gusta también el hecho de que tengamos pues una población muy variada, Mm. tanto la autóctona de aquí como mucha gente extranjera, muchos ingleses, franceses, alemanes, que vienen a disfrutar aquí del sol y de nuestras playas y de nuestra región, de nuestra gastronomía. Y bueno, pues está muy bien porque además es un tipo de gente, de perfil de cliente, que le gusta mucho más el tipo de trabajo que yo hago y con los que yo puedo interaccionar mucho más. Entonces, en ese aspecto, pues muy contenta de lo que me aporta la ciudad, no solo a nivel cultural y a nivel de todo en general, sino también del tipo de población que tiene. Y te iba a decir, Eva, ¿cómo fue tu infancia eh, y qué educación recibiste para acabar siendo una persona que se dedica a la salud de las personas, de los animales? Pues a ver, yo me he criado viviendo en una clínica veterinaria prácticamente toda mi vida. Entonces, el amor por los animales y por la salud de animales lo he tenido desde muy pequeñita. Siempre mis padres tenían una clínica veterinaria y entonces, aparte de que en casa siempre hemos tenido animales, mi familia eran agricultores y también tenían animales, pues siempre he tenido mucho contacto con la salud de ellos y bueno, como te decía, desde muy pequeña he vivido el día a día de una clínica veterinaria, sabía lo que era curarlos, sabía lo que era ayudarlos, sabía lo que era preocuparse por ellos. Todo eso fue despertando poco a poco mi vocación. El amor por los animales estaba, porque eso era innato, lógicamente, pero despertó mi vocación por querer continuar en ese sector. Aunque realmente mis padres ninguno era veterinario, eran los empresarios, ellos montaron la clínica por ese amor también a los animales. Pero yo sí que tenía ganas de esa formación médica, esa formación sanitaria para poder ayudarles de verdad. Y eso fue lo que me llevó, esa crianza o esa educación que recibí, fue lo que me llevó a hacer esa carrera profesional como primera formación en mi vida. Entonces, de carrera eres veterinaria. La primera formación oficial universitaria que yo hice fue la carrera de veterinaria, efectivamente, en la Universidad de Murcia, Ujú. la que finalicé en 2007. Durante la estancia en ella, pues pude entrar en contacto ya con algo de terapias naturales y también estuve como alumna interna en el departamento de cirugía, porque a mí realmente me gusta todo, la parte sanitaria me gusta la convencional y lo alternativo. Y entonces quería explorarlo y conocerlo todo. Y de hecho, yo soy una persona que me gusta mucho viajar y muy inquieta de conocer otras maneras de realizar esa medicina. Y eso me llevó en cuarto de carrera a irme a Escocia, al Royal Dix of Edinburgh, que es en Edimburgo, donde hice una estancia en un hospital veterinario. Pues eso me llevó en cuarto de carrera a hacer una estancia en Mm. Escocia, en Ujú. el Royal Dix of Edinburgh, que está en Edimburgo, en un hospital veterinario, donde pude ver pues cómo allí se ejercía la medicina china, además era un hospital universitario, y la medicina occidental, estuve en cirugía, estuve en medicina interna, fue una estancia muy enriquecedora para mí. Luego, como seguía teniendo ese afán de viajar y de conocer sitios, pues me desplacé a Estados Unidos al terminar la carrera veterinaria Ujú. y ahí hice una estancia en California, la Universidad de Davis. Pasé por medicina interna, por traumatología y por neurología durante un mes entero, que era la parte de la medicina occidental que más me llamaba la atención. Aprendí mucho, aprendí mucho, allí se trabaja muy duro, en un hospital de referencia, mandaban casos de casi todos los estados, imagínate, los estados allí, la distancia. Y luego empecé a ejercer como veterinaria. Y ahí fue donde en el día a día vi que la medicina occidental me gustaba, la medicina que conocemos aquí a nivel veterinario, pero para mí me faltaba algo. Yo sentía que a veces no llegaba a sanar en total al animal. Era como poner a veces parches, ¿vale? No era una integración total de qué está ocurriendo en el total de este cuerpo, de este animal, de este ser. Eso poco a poco me llevó a conocer o indagar, porque ya lo conocía realmente, indagar sobre la medicina tradicional china para animales. Y ahí empecé mi formación. La hice en Madrid con la sede americana, que venía por primera vez a Europa.
Fue una formación larga, pero muy completa. Y al terminar, pues igual, yo quería tener más experiencia, tener más bagaje. Y le pedía al profesor, que es chino, americano pero chino de nacimiento y veterinario, irme con él a Estados Unidos a trabajar un tiempo con él. Y eso hice. Me fui a Florida otros 3 meses a la Universidad de Gainesville y allí hice una estancia en la Universidad de Gainesville, pero ya sí que específicamente en el sector de la medicina tradicional china veterinaria. Y ya a la vuelta pues empecé a ejercer. Y ahí sí que estuve un tiempo combinando medicina occidental y medicina tradicional china hasta que en 2012 arranqué NatureVet, que es mi empresa como veterinaria, y decidí dedicarme solamente a esa especialidad, la cual pues me ha sido muy enriquecedora porque he podido ayudar a muchos animales de una manera pues más natural, más inocua y sobre todo a la larga pues más fácil también para ellos, para su cuerpo, para su evolución. No sé, es una perspectiva diferente. No quiere decir que sea excluyente de la medicina occidental. ¿Qué quiere decir? Que si llega un caso de un paciente veterinario, un animal que necesita medicación, o incluso que yo tengo que prescribirle un fármaco, yo se lo voy a prescribir, pero siempre se intenta pues optar por una acción natural primero y en caso de que haga falta el fármaco, pues poder reducir la dosis o que sea lo menos dañino para él. Así que esa es un poquito la trayectoria como veterinaria que he llevado y que sigo ejerciendo, compaginándola con la naturopatía en persona. ¡Increíble! De estos países en los que has estado, ¿qué te llevas? Pues a ver, también he estado en China, pero eso fue posterior. De esos 3 que te he nombrado, al margen de que Ahora hablamos de China. al margen de que por idioma he viajado por más países, pues me llevo, pues fíjate, la percepción para mí fue que no viviría allí nunca. A nivel laboral, sobre todo, porque bueno, Escocia no tanto, pero Estados Unidos solo viven para trabajar. O sea, era como, si el día tiene 24 horas, yo me pasaba en el hospital 22, por decirte, puede sonar exagerado, pero no, porque tenía guardias y yo iba con un busca de estos antiguos y a lo mejor me llamaban a las 3 de la mañana, me pitaba el busca y tenía que salir corriendo hacia el hospital. Luego, aunque no hubiera urgencias, yo por las mañanas tenía muchos pacientes a mi cargo y tenía que irme antes, revisarlos todos, hacer el examen neurológico, valoración de todo, ver cómo estaban y a las 8 teníamos las rounds, las reuniones con todos los profesionales que nos coordinaban a los veterinarios y tenías que explicarle cómo estaban todos los pacientes, qué evolución habían tenido, luego pasar consultas, luego guardia. Perdón, al final era un vivir para trabajar todo el rato. Qué triste eso. Entonces, sí, a mí no va con mi filosofía de vida. ¿Lo pasaste mal? No, mal no, porque yo en este momento lo que tenía era ansia de aprender, entonces a mí eso me sirvió para poder desarrollar ese aprendizaje. Entonces, para 3 meses a mí me encantó la experiencia, pero ahora yo eso no lo querría, por ese momento yo no tenía familia, no tenía otra serie de elementos en mi vida, solo tenía el trabajo como veterinaria, entonces claro, en ese momento a mí me vino como, vamos, perfecto, pero ahora mismo no lo querría en mi vida. Quiero trabajar una parte del día, pero yo tengo muchas otras cosas que hacer en otra hora del día. Te iba a decir, Eva, ¿cómo definirías el amor de un animal al mundo, al humano? Esa figura, ese ser tan mágico. Pues fíjate, hay muchas personas, muchos clientes que acuden a mí pues por la visión que tengo precisamente de eso. Fíjate, es curioso, ¿eh? Y es porque, bueno, pues por mi experiencia o por mi manera de entender el mundo animal, ellos lógicamente son seres con alma, son seres con emociones. Eso es ampliamente conocido, pero no todo el mundo muchas veces lo tiene en cuenta. Y no todo el mundo tiene en cuenta también la relación que existe entre la mascota y su dueño. ¿Vale? Eso es muy importante para mí. De hecho, hoy en día, por ser veterinaria y luego haber hecho la formación de naturopatía, llega un momento que trabajo, como digo yo, con la familia al completo. Hay veces que he empezado tratando al perro y luego la persona me ha pedido ayuda o viceversa. Entonces, ¿esto qué me quiere decir a mí o qué me ha aportado o qué puedo decirle yo al mundo al respecto de esto? Pues que están muy unidos, ¿vale? La mascota tiene una relación muy importante con su dueño o la persona con la que vive y muchas veces somatiza y refleja mucho de esa persona. Y eso para mí es muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque piensan que no es real o que es algo raro, pero fíjate, podría decirte que en consulta he tenido casos de lo más sorprendentes. Llegué a tener un perro, que lo cuento porque es como muy impactante, que vino a consulta porque estaba con problemas de orina y tal, y le detectamos un cálculo, una piedra en la vejiga. Y me dice la dueña, bueno, Eva, no me lo puedo creer.
Hace 2 meses al perro le detectan azúcar y a su marido, al dueño, un mes antes. Y ahora me dice que el perro tiene una piedra y mi marido tiene un cólico nefrítico. O sea, iban como a la par. Que sé que suena muy asombroso, no todos son así de evidentes, pero hay muchos casos en los que sí que están muy relacionados. Entonces es muy importante la gente que tiene mascotas que tenga presente esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando queremos ayudar a mejorar la salud de nuestras mascotas, muchas veces también es importante que miremos cómo está nuestra salud, ¿vale? Cómo es esa relación entre todos. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es ese reflejo del dueño en el animal y se ve tanto? Porque el animal sufre mucho, como usted es su dueño también. A ver, esto ya es una opinión muy personal, ¿eh? No Claro, es una evidencia es que el científica, animal es... lógicamente. Mi pensamiento, mi manera de entenderlo es porque igual que yo pienso que todo en la vida tenemos aquí un camino que transitar cuando venimos a esta vida, creo que los animales también, ¿vale? Y no vienen por casualidad a X familia o con X persona, ¿vale? Vienen con una determinada misión, por decirlo de alguna manera, un trabajo que hacer, y eso es lo que les une, ¿vale? Entonces, de ahí esa relación, ¿vale? Entonces, para ti el animal tiene alma, tiene Sí, sentimientos. sí, totalmente. A mí me pone cabreado cuando hay gente que los trata como objetos. Porque no todo el mundo tiene la misma visión y también hay que respetarlo. Sí. O sea, al final. ¿Qué te iba a comentar? Tenemos por aquí que también estuviste en alumna interna en la Sí, Universidad de Murcia. sí, al finalizar la carrera hice, como te comentaba antes, un internado de 2 años en el departamento de cirugía porque me gustaba mucho y la traumatología y la neurología y quería aprender un poquito más y también estuve ahí haciendo ese internado. Después ya, una vez que terminé la formación en medicina china, ya me llevó poquito a poco la vida, porque al final es la vida la que te va guiando, y me llevó al mundo de las personas. Yo en principio no pensaba ejercer en personas porque mi amor era por los animales, claramente. Pero al terminar la formación de medicina tradicional china veterinaria, ocurrió que muchas personas, como aprendí a hacer acupuntura en animales, me decían, pues ¿por qué no me pones acupuntura a mí? O ayúdame con alguna planta, o ayúdame de alguna manera. Yo soy una persona bastante responsable cuando hago algo, me gusta hacerlo bien. Y entonces, claro, a nivel familiar, bueno, pues podía hacer alguna cosa, pero yo con personas no quería trabajar para nada porque no me parece lícito si no tienes una formación para ello. Ya. Y eso me llevó a formarme al final. Decidí, pues, realmente como complemento a la formación que tenía de veterinaria, hacerla de humana y empecé a estudiar medicina tradicional china, Ujú. ¿de acuerdo? En la Escuela Cinco Elementos, en Granada. Es una formación de 4 años. Sí que es cierto que, por desgracia, a nivel todavía nacional, no existe una formación universitaria, pero sí que es cierto que no es una formación la que yo hice de un curso de un fin de semana o de 2 fines de semana. No, fueron 4 años, ¿de acuerdo? Una larga formación muy completa, donde no solo aprendimos medicina tradicional china, principalmente fitoterapia, acupuntura, tuina, que es una especie de masajes chinos, sino que además aprendimos flores de Bach, aprendimos shiatsu, aprendimos muchas técnicas complementarias, sobre todo para al final tener un abordaje del bienestar de la persona más completo. Y como culminación a esa formación, nos fuimos a hacer una estancia en el hospital número 1 de Guangzhou, en China, Buah. en 2016. Y esa para mí sí que fue, fíjate, una experiencia muy enriquecedora porque mi sorpresa allí fue que, bueno, ellos también han avanzado mucho, han cambiado. Y el hospital, bueno, era un macro hospital, tenía 28 Sí, plantas, me acuerdo imagínate. de los vídeos que mandabas. Claro. Y era muy guay, o sea, era muy, muy chulo porque integraban las dos medicinas. Ellos tenían la medicina occidental y la medicina tradicional china. Así que tenía más peso la medicina tradicional china, pero había cirugía, había medicamentos cuando hacía falta. Y lo bueno es que hicimos una rotación por muchos departamentos. Es decir, yo pasé por ginecología, pasé por trauma, todo ello con el médico residente y que estaba allí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues cuando pasabas por ginecología, que es que me acuerdo especialmente de ese servicio porque la doctora era muy buena, nos decía, bueno chicos, íbamos con un traductor, lógicamente, aunque hablase un poco de chino, pero muy poco. Y nos decía, bueno, pues si mañana este paciente tiene estos valores en analítica, se va a tratar con acupuntura. Si los valores están un poquito más altos, tenemos que ir con fitoterapia. Si no, nos tocará cirugía. Entonces era como una visión mucho más integral, un abanico mucho más grande de opciones terapéuticas para ese paciente que pueda tener tanto algo más inocuo, algo más fuerte, dependiendo de lo que necesita realmente o de la urgencia que necesita ese tratamiento. Tienen varias Entonces, medicinas, ¿no? tienen las dos medicinas integradas totalmente.
Entonces eso realmente creo que es lo interesante, es lo necesario, porque allí la medicina alternativa es la nuestra. Alternativa significa que es diferente a lo tuyo. Claro. Entonces, aquí llamamos alternativa y suena muy esotérico, pero alternativa Sí. es que no es lo habitual a lo tuyo. Para ellos la medicina occidental es su alternativa, porque la suya es la china, pero sí que saben integrarla y son más inteligentes a mi parecer, porque si todo es bueno y todo vale, pues lo mejor es usar lo mejor de ambas, no rechazar una o excluir una. Allí hubo un shock en ti, ¿no? Cuando fuiste. Allí, pues sí, fue una visión, o sea, y luego cómo trabajaban, la manera de trabajar en China es muy diferente. Cuando tú estás en la consulta en China, yo lo digo a veces a los pacientes, porque yo cuando viene un cliente aquí a consulta que yo lo trate, pues yo me siento con él como estamos tú y yo, y podemos estar fácilmente 1 hora y media hablando, la primera consulta para que me cuente bien todo, su intimidad, todo lo que me quiera contar. En China no es así. En China, aparte de que hablan mucho menos que nosotros, son chinos, son más secos, muchas veces van directamente a que le cuente el motivo principal de consulta sin mucha explicación. Te toman el pulso, te ven la lengua, que luego si quieres te explico cómo funciona la consulta. Y lo más gracioso, lo que más me sorprendió a mí no fue eso, y eso me lo podía esperar por su cultura, sino que en la misma consulta está la persona que está siendo atendida como tú, ¿no? Yo imagínate que soy el médico. Detrás suyo, justo detrás, de pie, hay 5 o 6 personas en cola, más otras tantas en el pasillo. Entonces, este está contando lo que le ocurre y se están enterando todos los demás, porque las consultas son como muy rápidas, pero además no hay esa intimidad. Eso a mí también me sorprendió, no estamos acostumbrados aquí a eso. No sé, hay muchas cosas diferentes en su cultura y en la nuestra. Pero falla un poco, ¿no? En el diagnóstico. No, ellos son muy precisos, no fallan. Por eso digo. Son muy buenos porque al final, en 10 minutos, 15 minutos, media hora, como mucho, tienen ya tu diagnóstico y te mandan a la otra parte a recibir el tratamiento. Pero es el hecho de la superpoblación que hay en China, incluida en una pequeña consulta, o sea, pequeña escala, que también se daba. A mí eso me sorprendió. Y es la misma, se parece mucho, tratada para humanos como para animales, esa medicina. Realmente la medicina tradicional china o la terapia tradicional china es similar, es muy similar en veterinaria y en humana. La diferencia, por ejemplo, en mi ejercicio práctico diario, es que a nivel de veterinaria, como yo sí tengo la carrera de veterinaria y soy sanitaria, en ese aspecto, pues ahí yo sí que ejerzo, digamos, todo el abanico de opciones, de herramientas terapéuticas que la medicina tradicional china ofrece. Siempre se hace un diagnóstico primero y luego, pues si el animal precisa acupuntura, le puedo poner acupuntura. Si necesita plantas, se le trata con plantas. El cambio de alimentación, ejercicio, todo lo que se le puede hacer. La diferencia respecto a las personas es que en personas, pues bueno, ayudamos también a ganar ese bienestar y a mejorar, pero la parte de acupuntura, aunque yo ya te digo que tengo una formación de 4 años, no solo de un fin de semana, no hago acupuntura en personas, pues porque la legislación de la región no lo permite, al no ser médico, enfermero y tal. Entonces yo esa parte, si no lo permiten, no la hago, aunque ya te digo, tengo la formación. Entonces lo que sí hago es el tratamiento con plantas, ¿vale? Con plantas y recomendaciones alimentarias. ¿De acuerdo? Eso principalmente. Entonces, con eso se puede ayudar a muchas personas a mejorar su estado de salud. Luego, eso que no ibas a hablar, ¿cómo es en la consulta? Al tratar a un humano y luego a un animal, ¿en qué se diferencia? Bueno, se diferencia básicamente en que el animal no me cuenta lo que le pasa. Realmente es la única diferencia. A ver, bueno, o sea, el protocolo en sí de cómo trabajamos en la terapia tradicional china, aunque ya te digo, hago más cosas, porque a veces si necesito flores de Bach o necesito otras cosas, se incluye. Pues primero siempre hay que hacer una buena anamnesis. La anamnesis es la recabación de toda la información de lo que está pasando. Entonces ahí entra la broma, ¿no? De que el animal no me lo cuenta, me lo cuenta el dueño. Que a veces es curioso cuando vienen 2 dueños, porque cada uno te cuenta una versión diferente de lo mismo, pero bueno, al final es recabar toda esa información. Debe ser una recabación de información bastante completa. ¿A qué me refiero con esto? No me vale solo saber que lleva cojeando desde hace una semana. Necesito saber muchas más cosas, cómo orina, cómo defeca, cómo come, porque nosotros no miramos solo si viene cojeando de una pata esa pata, sino que tenemos que ver el completo de su cuerpo. Porque quizá hace un mes tuvo una gastroenteritis y eso tiene relación para mí. O quizá hace un año tuvo ataque epiléptico y también puede tener relación para mí porque el cuerpo es uno y está todo unido. Y todo lo que ocurre tiene una relación tanto a nivel de lo que es el propio cuerpo como en el tiempo. Entonces, por eso se necesita preguntar mucho. Las personas pasa igual. Las personas necesitan saber su historial, conocer todo lo que le ha pasado, pues si tiene tendencia a tener colesterol, azúcar, bueno, todo lo que le ocurra. Y luego muchas preguntas. La gente a veces se sorprende
porque le pregunto pues el color de su orina, por ejemplo, o le pregunto cosas más escatológicas incluso, pero es que es necesario, necesito saber todo eso. Una vez que tenemos toda la parte de la información, pues entonces ya paso a la parte de exploración física. En los animales el pulso se toma en el interior de los muslos, de las patitas traseras, en la arteria femoral, y en las personas se toma en la muñeca, en la arteria radial. Y ahí vemos, las personas cuando les voy a tomar el pulso en ambas muñecas, piensan que simplemente voy a notar si va rápido o lento, que es lo que estamos un poco acostumbrados aquí, pero no es así. Realmente la técnica de la toma del pulso es la más antigua de medicina china. Existen 28 tipos de pulso diferentes. Buah. Y luego cada posición, cada tipo de pulso a mí me dice una información sobre cómo están diferentes partes de su cuerpo. Es una técnica muy precisa, hay que tener mucha experiencia para hacerla bien, Y requiere un compleja tiempo también, ¿no? A la muy hora de compleja, es la estudiarla. más compleja de todo el examen físico. Pero bueno, da mucha información. Entonces esa es una de las partes del examen físico. ¿Mm? La otra parte es la exploración de la lengua. La lengua es un mapa reflejo del cuerpo, entonces según si tiene, por ejemplo, capa blanquecina por encima o amarillenta, si tiene marcas dentales, que son como unas marquitas en los bordes, si está rojiza, si tiene grietas, luego en la parte de abajo si tiene venas, todo eso también nos da información de cómo está su cuerpo, qué está sucediendo. En determinadas ocasiones también miramos el iris, cómo se encuentra y sobre todo también los pies. Exploramos, palpamos unos puntos reflejos de la reflexología podal a modo de información, de diagnóstico, ¿vale? Entonces palpamos, vemos cómo están de sensitivos o no determinadas áreas, lo cual también reafirma pues, lo que hemos ido viendo tanto con la información de la anamnesis como con el resto del examen físico. Una vez que se tiene todo eso, si tienen analíticas también se ve, tanto en animales como en personas, pues ya vemos qué está pasando y se establece lo que sería el diagnóstico, ¿vale? Vemos qué está ocurriendo. Y con esa información, pues ya podemos decidir cómo ayudar a la persona. Normalmente a la persona o a la mascota. Hay que valorar la alimentación, si hay que hacer algún cambio, alguna modificación de algún alimento que le venga mejor o que le venga peor, para que lo tenga claro esa persona. A mí me gusta mucho también la consulta que tanto si es para mascotas como si es para personas, ellos aprendan un poquito a saber gestionarse y saber conocerse. Por ejemplo, cuando yo les veo su lengua, les hago una foto y se la enseño en el ordenador y les digo, mira, tu lengua tiene esto, esto y esto. A partir de ahora, yo normalmente las revisiones que yo hago no son a corto plazo. Necesito que pase un tiempo, a lo mejor 2 o 3 meses, hasta que vuelva a ver a la persona. Perdón. Y entonces, yo lo que le invito a esa persona es que ellos pues a diario o de vez en cuando se mire la lengua por la mañana. Sí, Que te mira al espejo y te mires tu lengua. sí, yo me acuerdo cuando vine a Claro. tu consulta. ¿Para qué? Pues para que tú también vayas viendo, pues mira, pues es verdad, tienes razón, ahora estoy más así, ahora estoy más así. Y te vayas también conociendo, porque la idea no es que yo te tenga que tratar siempre, Ya. sino que tú al final puedas ser autónomo y una vez que ya hayamos dado un impulso a tu cuerpo, pues tú puedas gestionarlo poquito a poco solo. Entonces, pues nada, eso. Tratamos con plantas, recomendación alimentaria, a veces en animales acupuntura, flores de Bach, y luego muchas veces en personas, porque en las personas, aunque los animales también tienen alma, la persona es más compleja, porque la mente de la persona hace mucho en su Intercede. salud, intercede mucho. Entonces también trabajamos mucho, y en esos casos muchas veces pues derivo mucho a compañeros psicólogos y también doy determinadas pautas, pues como de meditación, contacto con la naturaleza, todo eso, porque, mira, también una cosa que he comprobado mucho y que es muy importante es la palabra hacia la persona, la comunicación, ¿de acuerdo? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces en la misma consulta hay personas que simplemente hablando con ellas, que ellas hagan el clic y sean conscientes de realmente por qué han enfermado o por qué están así o qué está sucediendo a nivel emocional y qué relación tiene eso con la dolencia física que tiene, ayuda mucho. Entonces también es muy, muy importante que esa persona no solo trabaje el físico, Claro. sino trabaje también la mente, la emoción y el espíritu. ¿Vale? Todo tiene que estar al final integrado. Sí. De hecho, si quieres aprovecho y te cuento, porque precisamente a colación de eso es el último proyecto que tengo. Cuéntame todo. Te lo cuento todo. Pues sí, precisamente en relación con esto, pues mira, a raíz de ver la necesidad, ¿no? De las personas que muchas veces vienen a consulta, Sí, antes de eso quiero hacer una pregunta. dime, Y no hablas de eso. La raíz de la enfermedad es emocional, Eva.
no se puede encasillar solo en Que una yo he leído esfera por del ahí cuerpo. muchas cosas, ¿no? O como Muchas que... veces sí, hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, que se dice, ¿vale? Psicosomática se refiere que tiene una relación con la psique, ¿vale? Con el alma, con la emoción, con la mente y se refleja en el cuerpo. Pero no todas, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gusta encasillar a que todas las enfermedades tienen su origen a nivel emocional, porque no es así, a lo mejor, o por lo menos mi manera de verlo, pero sí que hay muchas, muchísimas, muchísimas. Pero también hay muchas veces personas que no es tanto la emoción, sino la mente que no para, tiene una actividad mental, una rumiación mental, un estrés mental que les lleva a enfermar, porque le hace estar en un estrés continuo, que lógicamente eso lleva también una emoción asociada, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? ¿Qué fue antes, la emoción negativa que le lleva a estresarse o el estrés que le llevó a la Claro, emoción negativa? claro. Y incluso podemos ir más allá y a nivel espiritual también. Hay personas que están muy alejadas de lo que su alma quiere realmente y eso también les hace enfermar, aunque no sean conscientes. Es por eso te comentaba lo del proyecto este, porque al final yo veo en consulta que hay gente que mejora mucho a nivel físico, pero como si no da los cambios en otros planos de su persona, de su ser, no termina de llegar a estar donde quiere realmente estar o lo bien que quiere estar. Entonces, por eso nos fusionamos, un compañero psicólogo, Ángel Fraguas, mi compañera astróloga, María Guzmán, y yo. Hicimos el proyecto Ser Tú, es un proyecto online donde, bueno, pues vamos a intentar ayudar a las personas a estar bien integrando las tres disciplinas, o para que al final, pues con mi parte, a nivel un poquito más físico, aunque como te decía, trato un poco todo, la psicología que estuve también en la mente, la emoción y la astrología, que mucha gente ya la conoce, con esa carta natal puedas aprender, puedas ver, puedas descubrir qué cosas traes desde el momento en el que naciste, ¿no? Qué aspectos negativos o positivos, negativos para poder cambiarlo y positivos para aprovecharte y reforzarlo, puedes utilizar para evolucionar en tu vida. Entonces, bueno, pues eso también es otro aspecto que me hace mucha ilusión y me gusta para poder ayudar también a Y las la gente personas. si quiere entrar en ese proyecto para ser vista, atendida, como... Claro, pues ahora mismo estamos haciendo unas charlas online Ujú. cada 15 días. Lo hicimos la primera el jueves pasado. Este próximo jueves, día 2 a las 8:30, hacemos la siguiente. Y fíjate, son charlas muy bonitas porque son un bloque de 4 charlas, donde la primera se llama Conectar, la segunda se llama Despertar, la tercera se llama Renacer y la cuarta se llama Ser tú. Y esos títulos no son al azar, son simbólicos porque precisamente creemos que ese es el proceso, ¿no? La persona primero va a conectar, tiene que ser consciente. El otro día precisamente hablaba de la autoobservación y el autocuidado. Autoobservarse, mirarnos, para realmente empezar a cuidarnos un poquito y pensar que tenemos que ser nosotros los que nos ayudemos a nosotros mismos. Ese conectar. Después el despertar, para empezar a ver de qué manera lo puedo hacer, cómo puedo ir solucionando lo que me ocurre. Ese renacer en el que ya empiezo a subir, ¿no? Primero hemos bajado, hemos tomado conciencia, luego ya vamos subiendo, vamos mejorando poquito a poco hasta llegar a ser tú, llegar a ser la mejor versión que quieres de ti mismo. Entonces esas charlas son gratuitas, se puede conectar la gente si quiere por Zoom, online, duran 1 hora aproximadamente, de 8:30 a 9:30. Y bueno, pues vamos a explicar nosotros nuestra visión, pero luego también nos gusta que la gente pregunte y poder interactuar. Y luego si Y queréis... luego ya después, en junio, probablemente en Cartagena tengamos Claro. un pequeño congreso, aquí en Ah, mi qué bien. centro, sí, Habrá que ir. un taller práctico para que la gente pueda venir, pueda aprender cositas sobre su carta natal, pueda hacer ejercicios con la parte de psicología y con la mía, donde yo quiero que sea muy práctico, queremos que sean los tres muy prácticos, aparte de teórico, para que la gente se lleve muchas herramientas que pueda luego utilizar en todo ese verano, trabajar consigo mismo y probablemente a partir de octubre pues ya arranquemos con un nuevo programa donde ya podremos abrir, va a ser un programa con poquitas plazas porque es algo muy de tú a tú. O sea, vamos a estar los tres cuidando mucho a las personas que Como, entren. como familiar. Muy familiar y muy íntimo el programa son 3 meses. 3 meses en los que vas a ir haciendo sesiones con los tres, luego tienes sesiones conjuntas, son un total de 17 sesiones la persona que entre. Entonces es un trabajo, yo lo visualizo como 3 meses de tu vida que te vas a dedicar ahí a tope contigo para intentar dar lo mejor de ti. Entonces, bueno, pues por nuestra parte también es un trabajo intenso y creo que puede ser muy bueno a las personas que entren, pero eso serán poquitas plazas porque es algo que haremos con mucho mimo y mucho cuidado. Qué complejo y misterioso es el cuerpo humano, ¿no? ¿Verdad? Sí, y tanto. Que luego también me viene El a la cuerpo y mente el ser humano en general. la medicina que hay aquí, que se imparte aquí, por ejemplo, en España, que la veo pobre con todo lo que tú dices, con todo lo que engloba, ¿no? Como la ves tú. No, que muchas veces es un diagnóstico físico que no.
Al final, a ver, la medicina occidental es muy buena. El problema es que es el sistema como está establecido de esas consultas rápidas, lo que se podría mejorar, porque al final los médicos tienen una formación que es muy buena y podrían ayudar mucho, pero claro, si al final el sistema también le hace hacer consultas de 5 o 10 minutos, Ya. muchas veces se quedan en el síntoma y no profundizan más. Pero no es tanto la medicina en sí, sino el propio sistema el que no está bien establecido, como a nivel de educación, en otras tantas cosas. Pero realmente la medicina sí que, bueno, poquito a poco se va abriendo y va dándose cuenta de que hay otras herramientas, otro tipo de terapias que pueden complementarle, pueden ayudar a la persona. Pues como hoy en día todo el mundo sabe que el yoga, el tai chi y otras técnicas pueden también ayudar a la persona a estar más tranquila. En España tenemos, creo, recordar el número 1 en toma ansiolítico y problemas de ansiedad. Todas esas cosas muchas veces no necesitan tanta medicación, necesitan que la persona tome conciencia, haga deporte, medite. Hay muchas herramientas no digo que se quite la medicación, pero que habría muchas otras herramientas que podrían facilitar que esa persona pudiera, por lo menos, cuanto menos, bajar la carga de medicación, porque al final no consiste, entre comillas, en anular a la persona o tenerla simplemente tranquila, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando te quite la medicación vuelves a estar igual. Lo bueno es que la persona pueda avanzar, pueda descubrir qué le ha hecho sentir mal y de qué manera solucionarlo. La psicología es muy importante ahí, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues sí que yo sé que los médicos cada vez van intentando no cubrir más ese abanico de posibilidades terapéuticas, pero bueno, todavía estamos en el camino. Todavía estamos un poco, porque en Francia, por ejemplo, ayer precisamente me reuní porque me han pedido una charla los señores de la Alianza Francesa aquí en Cartagena. En Francia la homeopatía y las terapias naturales están incluidas en el sistema sanitario nacional. Aquí se le pone la cruz. Aquí todavía cuesta un poquito, pero bueno, al final son mentalidades. El problema de todo esto es que hay muchas mentalidades y otro tipo de intereses detrás que son los que frenan Llegará. determinadas cositas. Sí, llegará. De las terapias naturales actual en España, ¿qué no puedes hablar? Bueno, pues las terapias naturales, a ver, Yo he visto por ahí que está muy estigmatizada y como que la gente cuando habla muchas veces habla, eso, cosas raras. a ver, a veces hablan y con razón, y te voy a explicar por qué. O mi visión, ¿vale? Las terapias naturales Ujú. es un abanico que engloba muchas cosas, o una categoría que engloba muchas cosas hoy en día. Ujú. Y no debería ser realmente así, me explico. En terapias naturales se incluyen desde terapias prácticamente sin ninguna evidencia científica, que a mí no es que me tenga yo que abogar porque tenga evidencia científica, pero muy, muy, muy esotérica, a cosas que no son tan esotéricas. Entonces, a mí no me parece mal que se haga todo tipo de terapia. Cada uno que haga y reciba lo que necesite. Pero sí que no se pueden mezclar, como dice aquí el refrán, churras con merinas. Entonces, a mí me refiero con eso. Por ejemplo, la medicina tradicional china es una medicina que lleva 5.000 años. Buah. Que la fitoterapia está súper estudiada, que se ha llevado un premio Nobel por la Artemisa annua que actúa sobre la malaria. Es decir, esto no se puede mezclar con otro tipo de terapias que son igualmente válidas en su ser, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí también me gusta mucho que las personas que hagan determinadas formaciones, o sea, determinadas terapias, tengan una formación adecuada. Es decir, que eso es lo que realmente sería importante para que la gente pudiera valorar qué tipo de terapia es natural y quién la está dando. Es decir, que se reglara, que hubiera una reglamentación a nivel nacional que pudiera las personas que tienen una formación ya, pues ser reconocidas. ¿No? Yo formo parte de COFENAT, que es una asociación de naturópatas, la más antigua de España, donde ahí estamos, pues tenemos toda una sociedad que nos avala, que nos ayuda para que podamos ejercerlo de la manera más adecuada, teniendo nuestro seguro de responsabilidad civil, nuestra protección de datos, todo de forma arreglada. Luego hay gente que lo hace en una cochera de mala manera. Entonces, claro, es que ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo cuando hago un Claro. tipo de trabajo me gusta que sea lo más profesional posible y todo bien. Entonces, claro, ahí la estigmatización por- tiene muchas cosas. Por un lado, lo que es la propia terapia, por otro lado, cómo se ejerce y la formación de quien la ejerce. Entonces, todo eso es un abanico que da lugar a esas confusiones muchas veces. Luego también hiciste SEBA, profesorado, posgrado, fisioterapia veterinaria en Argentina. Sí, soy profesora en ese posgrado. Como yo en la formación de veterinaria también hice, cuando estuve en cirugía, una especialización en la parte de rehabilitación veterinaria,
pues me contrataron y actualmente, de hecho tengo ahora en unas semanas las clases, doy unas clases dentro de este posgrado, que es un posgrado para veterinarios que se hace online desde la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y yo doy dentro de este posgrado la parte de medicina tradicional china y de fitoterapia y flores, para que los veterinarios, cuando van a formarse en rehabilitación y fisioterapia veterinaria, sepan de qué manera estas técnicas o estas terapias pueden ayudarle a esos pacientes también, porque muchas veces no las conocen. Es decir, tus estudios, por lo que estoy viendo aquí en este currículo tan extenso, sobre todo tocar la medicina china, te ha abierto puertas internacionales Sí, y te veo que te enriquece mucho, ¿no? Todo este mundo. sí, a ver, a mí me gusta mucho, lógicamente, lo que hago. Me gusta mucho seguir aprendiendo cosas y avanzar. Claro. Me gusta, sobre todo porque la medicina tradicional china no se queda ahí, ¿no? Se relaciona mucho también con la filosofía china, con una visión más como lógica y más universal de entender el día a día y la vida. Entonces, por eso me gusta también mucho ese tipo de medicina. ¿Por qué no se unen esas dos ramas, la tradicional con la convencional? Igual que en China, aquí en España. Eso me tendría que preguntar al Estado, no a mí. Pero sería increíble. Hombre, sería lo suyo. Sería A increíble. ver, recientemente, todavía no he comenzado, pero en breve probablemente sí que comience a trabajar con un equipo médico con el que me he entrevistado y me ha sorprendido mucho que ya haya centros médicos privados donde quieren integrar la naturopatía y además con una visión muy buena, porque ellos mismos me comentaron, el director médico, que bueno, lo bueno sería poder trabajar en conjunto y ellos ver de qué manera yo puedo ayudar a sus pacientes y viceversa. Y muy bien, o sea que parece que no, pero poquito a poco sí que hay un cambio en la sociedad y la gente al demandar mucho esto al final, pues también los propios centros médicos y las propias instituciones lo van viendo y van ayudando. No todo, porque luego también hay por ahí otras leyes que quieren eliminar cosas como el tai chi, que no lo puedo entender. Sí, este sí. Sí, creo yo. La verdad es que las noticias las escucho no mucho porque no tengo mucho tiempo, pero he oído que sí, que quieren eliminar sanidad, técnicas como el tai chi. Digo, el tai chi es un deporte al final. Pero bueno, Se mete donde no se tiene que meter. sí. Pero, La medicina china aquí en España la usa bastante la gente. La opta mucho. pues más de lo que la gente cree, sí. Sí, ¿no? Sí, se usa bastante, hombre. No, a ver, no como tanto como la occidental, lógicamente, pero sí que la gente cada vez la va conociendo más y luego al final es un servicio que también tiene mucho que ver con la confianza. Es decir, a mí me viene mucha gente, no tanto porque me vea por redes, que también, sino porque su vecino me conoce y le ha ido bien y entonces vienen ellos a que yo también les ayude. ¿Sabes? Al final quieren venir a alguien que sepa que ha ayudado a otras personas, ¿no? Entonces eso, el boca a boca también hace mucho. ¿Eres de las pocas que implanta la medicina china con animales? Yo no conozco a nadie aquí. Pues a ver, cuando yo empecé medicina china con animales, allá por 2008, 2009, en Murcia creo que era la segunda persona que lo hacía. Hoy en día creo que a lo mejor somos 5 o 6 Claro, de pues, todos los veterinarios de la región. Creo, no lo sé, por ahí andará. Sí, somos poquitos los que la ejercemos. Pero bueno, mira, por ejemplo, a mí me gustó mucho una compañera de Águila, veterinaria, que ella no conocía la medicina tradicional china, pero tenía una San Bernardo, una perra muy grandota, qué bonito. que tenía unos problemas en la rodilla, la tuvieron que operar de la primera rodilla y para recuperarse y para evitar que tenía que operarse también de la segunda, al de evitar la cirugía, pues vino a mí. Estuvimos tratando a Valentina, que se llamaba la perra preciosa. ¿Y tú por qué te cuento esto? Porque la veterinaria en cuestión, ella, pues vio la evolución de Valentina y lo bien que le había ido y decidió formarse y se formó también como yo. Y ahora hoy en día es una compañera muy buena con la que trabajo a veces. Entonces, bueno, pues hay compañeros veterinarios que van viendo cómo esta medicina tradicional china veterinaria puede ayudar más a pacientes que muchas veces están desahuciados. Tengo muchísimos, por ejemplo, muchísimos perros que no pueden caminar Uf, y que hay gente que, o incluso veterinarios, que les recomiendan sacrificarlos. Pues mira, recientemente ha fallecido un paciente mío de Lorca, al que quería con locura, Pancho, que era un bulldog, al que recomendaron su veterinario, con todos mis respetos, pero no sé ni quién es, pero bueno, su veterinario recomendó sacrificar cuando tenía 3 años. Porque de repente los bulldogs les pasa mucho, bulldog francés, que se asfixian, se ¿no? quedó, no, se quedó que no podía caminar, se quedó paralítico de las patitas traseras. La arrastraba literalmente. Como era un perro además que tenía un problema cardíaco, no podían operarlo. Pues su dueño no quería sacrificar a su hijo, porque era como su hijo casi, con 3 años. Entonces lo empecé a tratar y ha fallecido con 12 años, Uf. desde los 3 hasta los 12 caminando. O sea, el perro se recuperó y caminó. Entonces, claro, yo digo muchas veces,
Lo llevaron que lo viera al veterinario. Los dueños se emocionarían. Hombre, claro, se emocionaría y Son historias somos que... amigos ya, después de tantos años trabajando juntos. La cuestión aquí es que muchas veces, pues eso, esta medicina puede ayudar, tampoco en la panacea, tiene también sus límites, pero en esos casos, por ejemplo, puede ayudar mucho a pacientes que, si no, no tienen mucha opción, porque más allá de corticoides o 2 o 3 fármacos que puedas probar y algunas veces no funciona, mucha gente no puede pagar una cirugía de 1.000 o 2.000 euros que requiere. Entonces, es una opción que pueden tener esas mascotas para tener una calidad de vida, ¿sabes? Y poder seguir caminando el resto de sus días. O en otras patologías, pues mejorar de otra manera. Pero bueno, viene bien que poco a poco los compañeros veterinarios pues vayan viendo esas opciones para poder ofrecerlas también a sus mascotas, a sus clientes y que no tengan que ser desahuciados o tener que estar tomando medicaciones en exceso cuando a lo mejor hay otra alternativa más inocua. ¿Cómo reaccionan los animales cuando lo saben, Porque los animales saben, ¿no? Que está enfadado. Porque Pues tiene mira, emotivo, ¿eh? Te transmiten, no te hablan, pero te transmiten. sí, te dicen mucho. Y te dan las gracias también. Los animales es increíble. A mí el contacto con ellos me enriquece tanto el alma, pero mira, te voy a contar un caso que me acuerdo siempre de él. Un cocker, se llamaba Paco. Era que de Faucar, y Paco, el veterinario, me dijo, Paco se ha quedado que no puede caminar de las patas traseras, yo le he puesto con medicación, pero conforme le quito la medicación otra vez, se queda que no puede caminar. Y el problema de Paco es que tenía un carácter muy agresivo, pero muy, muy agresivo, no te lo puedes imaginar. O sea, en la clínica cada vez que venía y lo cogía Paco, otro veterinario, o sea, se lo comía, tenías que ponerle bozal, para cualquier cosa, Paco era muy nervioso. Bueno, pues me lo manda Paco a hacer acupuntura y yo dije, Virgen del Carmen, a ver cómo le hago acupuntura a Paco, si me va a comer. Bueno, pues la primera sesión le puse bozal, claro. Le ponía una aguja. Es el único, ¿eh? Todos los demás pacientes, y mira que llevo muchos años haciendo acupuntura, nunca he tenido ningún problema, siempre se dejan súper bien, pero es que Paco, para cortarle una uña te comía, o sea que era muy agresivo. Vale, le hago acupuntura. La primera sesión, pues eso, con bozal, que me quería comer, pero se la hago. Una vez puesta la acupuntura ya después no duele, se quedó con su sesión. Segunda sesión, yo voy notando que Paco parece que reacciona un poquito menos. A la cuarta sesión le quité el bozal a Paco. Me dejó hacer la acupuntura sin bozal. Increíble. A partir de ese momento, Paco venía a la clínica, porque él nunca quería venir a la clínica, claro, no le gustaba. Pero a mi consulta se venía corriendo, se metía corriendo, le encantaba. Él notaba que cuando yo le hacía la acupuntura, a ver, cuando haces acupuntura se liberan endorfinas. Entonces, claro, siempre se siente una sensación de bienestar después, de placer. Y él, claro, él lo notaba. Entonces siempre venía contento a mi consulta. Bueno, pues le hago todas las sesiones, pago ya muy bien, ya mantenimiento, ya se le da el alta y me Anda, y dice, todo, sí, ¿no? sí, andó hasta el último día. Y me dice un día la dueña, Eva, como contigo se porta muy bien, ponle tú la vacuna, por favor, que es que si no la consulta no para dejarnos, come. A mí no me hacía mucha ilusión poner la vacuna, pero bueno. ¿Pero la vacuna para qué? Porque había que vacunarlo de algo, me tocaba una vacuna. Y bueno, digo, venga, nada, pues se la pongo yo porque conmigo se porta tranquilo y tal. Bueno, yo hacía 10 minutos había terminado la sesión de acupuntura que se la había hecho sin bozal. Y él mirándome, dándome besos, súper contento. Voy a ponerle la vacuna, se giró para morderme. Como diciéndome, Eva, esto no. Esto me hace daño y esto no es lo que tú me haces. O sea, fíjate hasta qué punto Ya. él sabía lo que yo le hacía, el trato que nosotros habíamos llegado, cómo lo que yo le hacía le ayudaba y él se sentía bien, pero lo otro no quería. ¿Te mordió? No porque quite la mano, pero lo intentó. Como lo sabía, ¿eh? Sí, sí, a mí me pareció súper curioso. Digo, fíjate que le acabo de hacer sesión de acupuntura y me ha dejado perfectamente. Y he ido a vacunarlo y me tiró boca. Sí, intentó morder. Luego usa flores de Bach, estas técnicas de acupuntura y... En animales sí, en animales uso acupuntura, como te decía antes, en personas no. Y las flores de Bach sí, a veces sí las utilizo porque ayudan mucho a nivel emocional. Me ayudan mucho, sobre todo a nivel emocional. Tengo muchas mascotas que vienen porque tienen ansiedad por separación, no se pueden quedar solas en casa, se ponen muy nerviosos, tienen miedo, tienen fobia. Hay un abanico muy grande. Perritas mayores están como muy apagados, les ayuda también a darle un poquito de vitalidad, con enfermedades crónicas. Sí, tiene un uso muy amplio. La acupuntura en humanos, ¿la quieres implantar también? La acupuntura en humano es lo que te he comentado que no la hago porque la legislación autonómica no me lo permite. Para ver si te lo permite. Bueno, no me importa demasiado porque a mí me gusta más la parte de fitoterapia. ¿Sí? ¿Los humanos tenemos alma? Pues yo creo que sí. Sí, sí, lógicamente. Al final somos energía, somos materia. Exacto. Y bueno, yo estoy descubriendo ahora poquito a poco la física cuántica, que me Wow. apasiona. La física cuántica. Y me apasiona por el hecho, ¿no? De que
de que al final, pues el mundo subatómico creo que puede ayudarnos mucho a entender el universo, aunque sea a otra escala. Entonces sí, creo que sí, las personas tenemos alma, somos materia y energía, y bueno, a ver poquito a poco lo que la vida nos va enseñando cada vez más. Dijiste, Seba, que los animales son como maestros, como seres que vienen a nosotros a enseñarnos algo, ¿no? Bueno, sí, muchas veces a enseñarnos o a dar, más que enseñarnos, que también a hacernos tomar conciencia de nosotros y de cómo debemos vivir la vida y de cómo debemos cuidarnos, sobre todo eso. Mm. Eh, También estuviste en el BOIO, docente, Sí, máster, profesorado, secundaria. sí, a ver, yo hace un año y algo, pues cuando comencé la docencia que te decía en el posgrado de fisioterapia veterinaria y experimenté lo que es ser profesor, me gustó la experiencia y a raíz de ahí decidí hacer el máster de formación del profesorado de secundaria. Pues porque me apetecía, es como te decía antes, me gusta mucho ir probando diferentes opciones también laborales que sean acorde a mis inquietudes. Y la docencia me aporta el contacto con las personas, el poder mostrarle, enseñarle una manera de entender la temática en cuestión que se esté dando de una manera a lo mejor un poco diferente. Y entonces hice ese máster Sí. y luego hice las prácticas en el Instituto del Ujú. Goyo, en el Centro de Emergencias Sanitarias, porque, bueno, pues la docencia completamente, la formación profesional sanitaria me atrae mucho. De hecho, fíjate, hice en el máster, el TFM, el trabajo fin de máster, lo hice y me gustó y a los profesores también les gustó mucho. Y la temática era que para los alumnos que estudiaban emergencias sanitarias, que como es un grado medio, pueden ser niños desde muy jóvenes, desde 15 a 16 años, ya pueden hacer Claro. esa formación. Pues la idea de mi trabajo a fin de máster era implantar talleres de meditación dentro de la formación del técnico de emergencias sanitarias. ¿Por Guau, qué? guau, guau. Porque al final el técnico de emergencias sanitarias, aunque es el que conduce y también ayuda a los profesionales sanitarios, va a ver cosas muy impactantes. O sea, puede encontrarse una persona en un accidente muy grave con una pierna amputada, por poner un ejemplo, con 16 años o 18 años y puede no estar preparado emocionalmente para digerir eso. Entonces creo que las formaciones, por eso te decía lo de la docencia, pero desde otro punto de vista, las formaciones profesionales, sobre todo, que son precisamente eso, profesionales, deben que tener su carácter teórico, pero esa herramienta, por ejemplo, práctica de la meditación, de saber controlar esa emoción, de poder relajarnos en un momento puntual de mucho estrés emocional, como puede ser que te decía ese accidente, creo que puede ser muy interesante para que al final esa persona, ese profesional, pueda saber llevar a cabo su día a día, porque tú imagínate que estudias 2 años de formación profesional y te pones a trabajar y al cuarto año ya estás con una ansiedad que te mueres porque no puedes soportar ver esas cosas. Entonces, si tú has adquirido esa herramienta durante tu formación, no solo teórica y práctica, sino también práctica a nivel emocional y mental, pues te puede favorecer que luego tú puedas ser más feliz desarrollando tu profesión. Qué Entonces, bueno, la docencia qué me bueno. atrae por pues, poder darle ese cariz diferente. Increíble. ¿Qué pautas podrías darle a los dueños de esos animales que fallecen? Pues a ver, Qué duro momento ese. sí, lógicamente cuando un animal fallece es un momento Bueno, muy, le tienes que muy decir duro. que va a fallecer, ¿no? A veces fallecen con nosotros o a veces han fallecido o van a fallecer, sí, puede ser antes o después. Pues a ver, he tenido muchas situaciones así, lógicamente, en las que el problema de mi caso también es que al final, bueno, como cualquier veterinario, porque somos todos muy vocacionales, tú le tienes mucho cariño a esa mascota también. O sea, no Claro. tanto como su dueño, pero para ti es alguien muy especial también, porque sobre todo en mi caso muchas veces, pues como Pancho que te comentaba, son mascotas que he tratado durante muchos años. Le he llevado ahí un tratamiento continuado. Entonces, ¿qué consejos? Pues, a ver, dada mi visión de la vida, yo siempre les digo y abogo, esto es una creencia, como puede ser cualquier otra, en que el alma persiste, ¿vale? Entonces, la muerte física para mí es solo la muerte del cuerpo físico, tanto para personas como para animales. Entonces, yo soy de la creencia que al final esa mascota persiste en otro plano, su alma, su energía. La energía ni se crea ni se destruye, la materia sí, pero la energía no. Y si nosotros somos energía y materia, esa energía no puede desaparecer. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, al final, pues le insto a los dueños sobre todo, por un lado, a agradecer a la mascota el tiempo que han vivido juntos, agradecer las enseñanzas que han tenido mutuas,
por otro lado también a quedarse tranquilos, porque por lo menos mis clientes sé que lo han hecho todo lo posible por ayudarles, a darle la despedida más respetuosa y con más cariño posible que puedan. Si necesitan llorar, que lloren, pero intentar que ellos vean también, que tengan la opción de irse tranquilos. Y luego, a nivel más espiritual, que el dueño pues se quede tranquilo en el hecho de que, bueno, no lo va a ver físicamente y lo va a llorar, pero probablemente en otro plano algún día lo pueda volver a ver. Eh, ¿Qué pautas llevas para ese acompañamiento cuando el animal va a fallecer? ¿Qué le recomienda a los pacientes, a sus dueños? Estar con el animal. La pauta, pues, me parece un poco raro, que sería si come lo que quiera, para que tenga ahí su último capricho. Luego, sobre todo, tranquilidad. Yo muchas veces siempre le digo, si se va a despedir en casa, que sea en un ambiente tranquilo, puedes poner alguna velita, una luz tenue, estar con ellos, sobre todo que el animal perciba a su compañero de vida dentro de que sabe que está triste, pero tranquilo, para que eso le reste miedo, le reste malestar en el momento de transitar. Principalmente eso. ¿Has tenido alguna experiencia mística en ese momento? De sentir energía, de sentir... Sí, he tenido algunas, sí, he tenido algunas, pero con mis mascotas. Sí, ¿no? Con mis mascotas, sí. Una de ellas, tú me suena un poco raro, pero es que me ocurre. Una de ellas en casa falleció y en el momento de fallecer, mi pareja, que era realmente su dueño, la sintió. La sintió como la atravesaba realmente. Y luego días después yo la vi. Buah, Días después yo la vi llegando a casa, yo no me esperaba verla, pero estaba entrando en casa y los focos hicieron así para alumbrar la puerta de yo vivo en el campo qué y increíble. me iba a bajar a abrirla, abrí la puerta y de repente la vi, pero la vi como te estoy viendo a ti. Fueron unos segundos, me miró y desapareció. Son como, luego como almas que nos Sí, protegen. son energías que se quedan ahí. ¿Qué te ha aportado y te aporta la filosofía china? Porque la filosofía que tiene es increíble. La filosofía china, yo siempre me gusta comentarle a los clientes o pacientes que al final la filosofía china tiene mucho que ver con el Feng Shui Ujú. y con el I Ching, pero sobre todo con el Feng Shui. Y el Feng Shui, mucha gente lo conoce solamente como aquello de decorar las casas, pero no es eso solo. El Feng Shui realmente a nivel de Sí. la cultura china, antiguamente, por ejemplo, los emperadores, ¿no? Cuando tenían que tomar una decisión o un consejo importante, al que acudían era el maestro de Feng Shui. Posteriormente luego fue el maestro de medicina china. ¿Por qué? Porque el maestro de Feng Shui, el Feng Shui, lo que hace es interpretar realmente la energía del universo. Como antiguamente nuestros mayores miraban al cielo y te decían, mañana va a llover y va a hacer viento y va a pasar tal y tal, las cabañuelas y todas estas cosas, pues el Feng Shui tiene mucho en cuenta eso. Entonces, desde medicina china, por ejemplo, se tiene muy en cuenta la energía de cada año, se está relacionada con qué elemento. Por ejemplo, el año del COVID no fue casualidad para nosotros que ocurriera el COVID, Ah, porque curioso. era el elemento metal. Para nosotros el metal es el pulmón. ¿Vale? Entonces sabíamos que ese año podía tener que ver aparecer algo que afectara al pulmón o que tuviera una alteración en ese nivel. Ahora, por ejemplo, estamos en año en madera, es un año que también son intensos energéticamente. Bueno, en general, a mí me gusta la filosofía china porque me ayuda a comprender el mundo, para mí, en una manera más integral, más holística. Dentro de ese mundo holístico entran muchas cosas, ¿no? Mm. Y sobre todo también muchas lecturas, aprendizaje Sí, teórico. sí. Si quieres realmente comprenderlo, yo soy una mera aprendiz. Hay muchísima información que todavía no conozco porque es muy, muy amplio. Están los elementos, el agua, la tierra, el aire. Para nosotros, la medicina china, el cuerpo, y a nivel energético también, lo dividimos en los 5 elementos. ¿Vale? Los Ujú. 5 elementos es una clasificación, yo lo explico en la consulta habitualmente, una clasificación como puede ser aquí cuando vas al cardiólogo, al digestivo, que nosotros lo clasificamos así, pues para nosotros en medicina china son los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Exacto. ¿Vale? Y cada uno de esos elementos, la diferencia principal es que no solamente engloba una parte del cuerpo físico, como puede ser, por ejemplo, la madera para mí es el hígado y la vesícula biliar, son también los tendones, los ligamentos, son los ojos, son las mamas, es el útero, toda Qué esa bueno. parte del cuerpo para mí es la madera, pero también, por ejemplo, es la emoción de la ira, de la rabia, de la frustración. Entonces tienen muchas cosas asociadas tanto a nivel físico como a nivel mental, el estrés, todo eso es la madera para nosotros, así con todos los elementos. Entonces eso nos ayuda a ver, comprender e interpretar
tanto la persona como su salud de una manera más holística, más integral, pudiendo tener en cuenta todo lo que está ocurriendo en todos los elementos, tanto de forma individual como la relación entre ellos. También tengo aquí que asesora y evaluadora de cualificación profesional Sí, bueno, en eso Mallorca y en dentro, Murcia. sí, Hay tantos sitios. sí, bueno, eso es online, aunque también a veces presencial en Mallorca. Eso dentro de la profesión veterinaria, pues como te decía, me gusta la docencia y una cosa me llevó a la otra y al final me pidieron ser formadora, bueno, más que formadora, asesora y evaluadora. Esto es porque, mira, te explico brevemente. En la profesión de auxiliar veterinario, digamos, el enfermero veterinario, con el que los veterinarios trabajamos siempre, no tiene una formación reglada a día de hoy en España, no existe una formación profesional de auxiliar veterinario, no existe un certificado de profesionalidad. Entonces el Ministerio de Educación sacó una tercera vía, que era el reconocimiento para aquellas personas, por ejemplo, que llevan muchos años trabajando de auxiliar veterinario, técnico veterinario, pues que puedan tener algún tipo de examen o de manera de acreditar que saben hacer su trabajo y que tienen la formación. Entonces los veterinarios, unos cuantos, tenemos esa acreditación para poder evaluar y demostrar esa persona, o sea, hacer ver que esa persona realmente tiene esa formación. Entonces, pues eso es lo que hago en esos momentos, eso era algo puntual. Sí, y siendo docente, ¿qué te llevas de esta experiencia de enseñar, de transmitir sabiduría a la gente? Sabiduría. A ver, a mí me gusta mucho hablar, como ves, y me gusta mucho compartir. Y la docencia te permite no solo enseñar, sino también aprender mucho de los alumnos, aprender de su visión. Por ejemplo, en la formación Hmm. de veterinaria en máster de posgrado, son compañeros veterinarios con los que doy la formación, entonces ellos también me enseñan cosas a mí. Es un intercambiar, pues, sabiduría, conocimientos, experiencia y poder aportar ese granito de arena en modificar pues un sistema educativo, modificar una manera de entender la salud, modificar una manera de entender la práctica del ejercicio clínico. Eso es un poquito lo que a mí me aporta mi misión en la educación. Es madre. Sí, también. ¿Qué principio como madre le enseñas a tus hijos? En principio, bueno, como madre me equivoco mucho como todas las madres, pero intento hacerlo también bien. Pues a ver, yo a mis hijos le intento transmitir sobre todo los valores de la sinceridad, valores de respeto, valores del cuidado a ellos mismos y el cuidado a los demás y al medio ambiente. Creo que eso es muy importante. Y sobre todo me gusta que sean autónomos, que intenten ser capaces Mm. de pensar por sí mismos, de debatir o de cuestionarse las cosas cuando no las sientan que son como ellos las necesitan. Asimismo también cuando sí son las cosas adecuadas para ellos, saber asumirlas y llevarlas a cabo. Un poquito en general que sepan respetarse, respetar a los demás y ser sinceros consigo mismos y saber valorarse. ¿Y qué te llevas de esta experiencia de ser madre o que te cambió, no, te cambió la vida cuando fuiste madre? Sí, La verdad que bonito también. sí, es una experiencia. Yo jamás pensé que iba a ser madre, hasta que un día de repente me vino el instinto maternal. Pero sí, ser madre es una experiencia que te cambia más que ninguna otra en la vida. Más que ninguna otra. Para mí mis hijos son mis grandes maestros, pero siguen siendo, lógicamente, cada día me han ayudado mucho a evolucionar como persona, como madre, como profesional, en todos los aspectos. Es un trabajo muy duro, ser madre también. Es una tarea diaria muy dura, pero también es enriquecedora. Entonces, bueno, pues en general eso es lo que me llevo. Y luego cuando eres autónoma y Más madre, todavía, más difícil te voy todavía. a sacar un tema un poco caliente. ¿Qué piensas de esa educación actual que se implanta, ¿no? Que implanta el Estado, ¿no? Y luego está esa educación un poco más, se puede Diferente. decir, alternativa, ¿no? Se puede decir. Bueno, a ver, ¿qué te voy a decir eso? Pues vamos a ver. Yo como padre también te lo Sí, digo. sí, sí. Pues nada, en principio la educación, mis hijos no han estado en la educación tradicional porque aunque yo he sido siempre una buena estudiante y he pasado todos mis años por la educación tradicional, creo que no es la adecuada, o por lo menos es mi visión personal, ¿de acuerdo? O mi opinión personal. ¿Por qué? Porque creo que el sistema educativo muchas veces se centra en transmitir muchos conocimientos que luego a la larga no son tan importantes, no te enseña a pensar, no te enseña a ser creativo. Esto es a grandes rasgos, ¿vale? Lógicamente es muy discutible, pero creo que tiene, para mi parecer, muchas carencias. Entonces, bueno, pues yo el día que decidí qué hacer con la educación de mis hijos, prioricé que fueran una educación un poco más libre, que no significa
que no tengan normas y límites, que sí la tiene, y mucho. Mis hijos están en el espacio educativo Alma Montessori, que es un espacio de educación Montessori, no total, porque es un poco abierto, pero principalmente, y precisamente la educación Montessori tiene muchas pautas. Y fíjate, a mí hay algo que me gusta mucho, y es que tratan mucho no solo los conocimientos, sino que aprendan educación, que aprendan valores. Tiene una especie de materia que es la vida diaria, la práctica diaria, donde aprenden a planchar, aprenden a coser, aprenden muchas cosas que creo que son muy necesarias, que no solamente saber dónde están los ríos de España, que las personas necesitamos salir sabiendo otras cosas, y sobre todo habiendo adquirido la capacidad de pensar por nosotros mismos, de ser autónomos, de ser críticos cuando es necesario. Todo eso creo que es muy importante. Y aunque la educación occidental y la educación que tenemos aquí, pues sí que hay muchos centros que ya lo hacen, pero todavía hay ciertas carencias que mejorar. Luego la educación del compañero, del dueño, al animal también es importante, ¿no? Porque cómo el dueño trata al animal, eso Sí, obviamente. A ver, yo la verdad es que los clientes que llegan a mí ya son gente que suele cuidar mucho a sus mascotas y tener mucho respeto, porque cuando llegan a hacer terapias naturales a sus mascotas es porque ya tienen una visión como mucho más amplia. Pero sí que es cierto que, lógicamente, siempre se le inculca que, fíjate, ni siquiera la palabra dueño es la adecuada. no me gusta dueño. No me gusta, por eso lo digo porque es lo que la gente entiende, por eso digo, compañero, ¿no? un compañero de vida, ¿no? Al final no somos dueños de nadie, no somos compañeros, Sí, igual sí. que no eres dueño de tu pareja ni de tus hijos, son seres que viven contigo o personas que viven contigo, pues igual. Entonces, pues sí, lógicamente un respeto, un cuidado, intentar entenderlo, intentar entender qué nos están diciendo, y en la medida de lo posible, pues si hemos elegido tenerlos, ser responsables de ello. Luego, para la gente que no esté viendo, Eva, y que quiera coger la rama de ser veterinario, ¿qué le podrías decir? ¿Que quieras ser veterinario? Sí, que se topan a lo mejor con la realidad y que piensan como tú, ¿qué le dirías? Pues que lo piensen. Porque yo estoy en la carrera de veterinaria y no me arrepiento, pero porque yo he sabido encontrar mi hueco dentro de esa profesión. La profesión de veterinaria, por desgracia, tiene muchas cosas muy buenas, porque es muy bonita, es muy enriquecedor poder ayudar a las mascotas, pero mi opinión personal es que, por un lado, la planificación de estudios no es la adecuada, porque la carrera de veterinaria no está especializada para que tú hagas, por ejemplo, como yo lo vería, sería hacer unos primeros 2 años generales donde puedas aprender tanto para ser veterinario de granja, como de técnico de alimentos, como de clínica, como de laboratorio, de matadero, pero que luego pudieras hacer los 3, 4 años restantes dedicados exclusivamente a la rama que tú elijas. No está así. Todos los 5 años y medio, 5 o 6 de carrera son tratando todo el rato de todas las especialidades. Entonces, cuando un veterinario termina, puede trabajar en todos estos ámbitos que te he dicho: matadero, laboratorio, granja, técnico de alimentos, clínica, pero, a mi parecer, no tiene una formación, sobre todo práctica, teórica sí, suficiente como para poder sentirse muy seguro a la hora de ejercer. Por ejemplo, en la clínica, yo sí la tenía porque yo he tenido la clínica toda mi vida. Entonces, claro, yo me pasaba todos los veranos aquí en la clínica y yo tenía mucha experiencia de todo lo que había visto y había podido ir practicando y lo que aprendí fuera. Pero cuando termina, mucha gente no la tiene. Entonces, eso es frustrante cuando empiezas a trabajar y además aterrizas en un mundo laboral en el que no se nos reconoce como sanitario, por desgracia. Somos sanitarios, podemos operar perros, podemos curar animales, gatos, todo tipo de animales, pero a nivel legal no somos sanitarios en cuanto a que tributamos con un 21% de IVA, cuando el resto de sanitarios tributa al 0%. Entonces, es frustrante tanto si quieres ser autónomo como si entras a trabajar en clínicas, donde sí que es cierto que ya hoy en día las condiciones laborales son mejores, pero no se nos equipara a nivel ni salarial, ni muchas veces, sobre todo, de respeto de los clientes y de la sociedad, como un médico, cuando tenemos una formación similar o incluso si cabe más compleja, porque un médico estudia un cuerpo, pero un veterinario tiene que estudiar lo que le ocurre a muchos cuerpos diferentes: un gato, una vaca, un pájaro. Tenemos que estudiar mucho más. Entonces, bueno, no es que sean más o menos una que otra, pero por lo menos a la par, debería ser valorado igual. Entonces, que todo eso lo vea, lo valore la persona cuando va a estudiar veterinaria, y también que valore dentro de la veterinaria cuál es la especialidad que le gustaría ejercer, y antes vaya y vea si el ejercicio real diario de esa especialidad es lo que le gustaría hacer o no. Porque a veces también te sorprende. ¿Y qué nos podrías decir de esas personas que tienen en mente adoptar animales? Pues Animas a la gente que adopte, porque también hay mucho abandono, ¿no? sí, por supuesto. Que antes que comprarlo, que lo adopte. Por supuesto. Yo siempre le digo a la gente que hay muchos perros abandonados. Yo he tenido que recoger muchísimos perros de la calle, y tú lo sabes. Y dar muchos perros en Tuvieras adopción. todas.
Pues ayer mismo me encontré una galga, intenté cogerla, pero no pude. Fíjate. Entonces, hay muchos perros que necesitan ayuda, dejar de criar y adoptar. Y sobre todo adoptar animales que están en perreras y están en refugios, porque al final son animales que lo están pasando muy mal. Hay perros muy mayores que necesitan que alguna vez en su vida sentir por lo menos el cariño humano, que han estado toda su vida pasándolo mal. Entonces, por supuesto, sí, adoptar. Y ya para finalizar, Eva, háblame un poquito de tu empresa, de tu local, donde puede Mm, venir la gente, en tu sí, consulta, si quieres adquirir tu servicio. pues bueno, como sabéis, y como os he dicho, tengo muchas opciones. Si necesitan que les ayude con sus mascotas, pues pueden contactarme en Sí. NatureVet, que es mi empresa veterinaria, o mi teléfono. Y los servicios de veterinaria los ofrezco tanto en Faucán como en otras clínicas veterinarias que lo solicitan. Por ejemplo, en Provet también trabajo mucho, en Faucán. Un día al mes trabajo también en Lorca. Y luego, a veces, si la mascota lo necesita, voy a domicilio. Por ejemplo, ahora cuando terminemos, tengo una perrita que no puede caminar, que voy a verla a domicilio, pues porque no puede caminar o porque la mascota está más tranquila, a mí no me importa. Cualquier motivo es suficiente. Entonces, la parte veterinaria, así. Cuando es una persona que quiere ganar en bienestar, estar un poquito mejor a nivel de salud, Claro. pues aquí en mi centro, Eva Hernández Salud Natural, que estoy encima de Faucán, en la Batista número 2, al lado del Manolo. Ujú. Pues aquí tengo mi centro donde hacemos también talleres, hacemos pequeñas charlas, tenemos muchas actividades y tengo la consulta donde puedo atenderlo. Un día al mes, como decía, también estoy en Lorca y probablemente a partir del 8 de mayo esté en el Centro Médico de Torre Pacheco, pasando consulta también. Y a grandes rasgos eso, si alguien está interesado en el proyecto Sertú, pues nos puede buscar también en las redes, proyecto-Sertú, Instagram Interesante. y proyectosertú.com. Y ahí, pues bueno, también puede contactar directamente conmigo en mis redes, Barnat de Salud Natural y Naturevet, acupuntura para mascotas, y yo le puedo informar de lo que necesite. Échame una firma aquí, Eva, que guardaré en mi álbum de firmas. Y te diré, y ya para finalizar, ¿qué le podría decir a la gente que escucha esto de cómo tienen que tratar la naturaleza, a los animales y sobre todo a los padres, cómo educarlos para que ese niño ame y respete la naturaleza? Pues al final, sobre todo, creo que entendiendo que un animal, una planta, una persona son lo mismo. Son materia de energía, tienen alma y que al final todos somos uno, no nos tenemos que considerar ser humano superior. Todos estamos unidos y venimos a esta vida juntos y estamos compartiendo un planeta. Entonces, si todos lo compartimos, todos debemos respetarnos por igual y creo que eso al final es la base de una buena relación y un buen crecimiento juntos. Es un placer, Eva. Muchas Te gracias. deseo lo mejor y que Igualmente. los astros te iluminen. Lo mismo digo.